montamos por allá en un murito a mirar ensayar a Ok. Fruco, a Wilson Saoco, a Joe Arroyo. Entonces yo veía esas orquestas y yo, qué nota eso. Sonana es como una fábrica de experiencias. Por una falta de documentación nos sellaron y nos amenazaron con cerrar a todo para el carajo, pero no, pero ya afortunadamente pues caí como en razón y dije, no, esto vale la pena. Bueno, hoy estamos con un amigo de la vida, Julio Restrepo, creador de Son Habana, pero detrás de Son Habana está Julio. Entonces hoy vamos a hablar con la persona, más no con el empresario ni nada por el estilo. Entonces, Julio, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Disculpa el corre-corre con moviéndote los No, horarios, pero muchas gracias por venir y por aceptar esta invitación. no, muchas gracias a ustedes y bueno, un gusto estar aquí, mostrar un poquito a ver de esa historia que hay detrás. Detrás. Te pregunto, todos sabemos qué son Habana en estos momentos, cuáles son esos momentos que de pronto la trayectoria de Son Habana aquí en Medellín, pero ¿quién era Julio cuando pequeño? Bueno, Julio es el menor de 7 hijos de un matrimonio que no era el más convencional porque mi papá, cuando se casó con mi mamá, es viudo, ¿cierto? Y ya tenía 6 hijos del primer matrimonio. Entonces, luego de 15 años, nació otro niño en esa familia que no es de la misma mamá, entonces ahí había como un poquito de conflicto y es normal. Imagínate pues que llegue una señora que no es tu mamá a decir, bueno, esta es la, la, la nueva señora La de la nueva casa. casa, exacto. Entonces eso sí creó algo de conflicto, pero bueno, por ahí con mucha tolerancia, con mucho amor sobre todo, salió todo adelante. Pero eran de ese tipo de familias que todos los hermanos son muy unidos o pues cada uno tiene una personalidad muy marcada, entonces cada quien tiraba como para ese A ver, muy lado. unidos, pero o sea, con personalidades distintas, pero sí, muy unidos, muy unidos. Y precisamente de ahí, de esa familia, es que nace mi amor por la salsa. Ok. Y por eso, pues yo pienso que eso es la génesis de Son Habana, porque mis hermanos, todos fueron, tanto mujeres como hombres, muy salseros y bailarines además. O sea, se puede decir que la llevas en la sangre, o sea, esa, Sin no hay duda, cómo negar esa herencia salsera en tu vida, sí, sin sí, duda. sí. Sí. Y bueno, listo, ya me comentaste pues, cómo era tu núcleo familiar, pero Mm. ¿quién era ese Julio? O sea, ¿a Julio sí le gustaba la música cuando estaba empezando en el colegio de pronto? Pues hombre, sí, por eso que te digo de la casa, siempre la casa fue muy musical, entonces escuchaba desde salsa, desde los graduados, música tropical colombiana, se escuchaba balada de ese momento, balada de los 70. Entonces siempre tuve la música muy presente en mi vida, pero se había desde muy pequeñito la presencia de la música en vivo sobre todo. De hecho, porque ahí en Naranjal, Ujú. donde nosotros vivíamos, muy cerca era la casa materna de Fruco. Entonces había una tía de mis hermanos medios que vivía exactamente al lado. Entonces, cuando Fruco iba a ensayar, nos avisaban. Dígale a los muchachos que vengan para acá a ensayar Fruco. Entonces nos montamos por allá en un murito a mirar ensayar a Ok. Fruco, a Wilson Saoco, a Joe de Arroyo. Entonces yo veía esas orquestas y yo, qué nota eso. Y también muy cerquita donde vivíamos quedaba la sede de Gabriel Romero y la selección Colombia, que en ese tiempo pues de los Ah, 70 y 80 era era, la selección dorada. era Sí, la sensación, la ¿cierto? sensación. Entonces pasábamos por ahí, eso era como por Arrabal, se llama, que es ese sector de la 65 entre San Juan Mm. y la Avenida Bolivariana. Ese barricito es Arrabal y por ahí era el ensayadero de Gabriel Romero. Entonces pasaba por ahí caminando y yo, qué nota. Qué nota. Entonces esas bandas, ver esas orquestas, eso a mí me fascinaba. Entonces desde niño sí había una inquietud grande por eso. Y listo, desde niño comenzamos esa inquietud tuviste muchos ejemplos en los cuales Joe Arroyo, Mm. Fruco, todos estos, te llevaron a ver de pronto que la salsa iba a ser un plan de vida futuro o lo veías, las escuchabas y te gozabas estos tipos de eventos como con la inocencia de un niño. Sí, eso era como ver más la música, esa fascinación
que uno de pelado tiene por los artistas y uno los veía pues por allá como... Entonces mis hermanos llegan con esos long play del Sí, Gran sí, Combo, entonces yo ver a Fruco ahí ensayando y después verlo en vivo. y No, no, en televisión, en sí. televisión, por ejemplo, en Espectaculares salía Fruco y yo, ay, mira, Fruco el que ensaya por la casa, que nota. Entonces eso era muy bacano, Sí. pero igual pasaba pues con esas otras orquestas, con orquestas de otros géneros. Te estoy hablando de Germán Carreño, del Combo de las Estrellas, que también los veía uno por ahí, cuando había eventos por ahí en el estadio, uno veía, ay, mira, el Combo de las Estrellas, uno, qué nota, y después veía los LP y yo, uff, pero la música sí o sea, yo sí vibraba con la música, me encantaba. Ah, no, claro, es pues desde pequeño con todas esas influencias y con todo ese tipo de conexión, porque desde pequeño comenzar a vivirlo interpretados por los más grandes Sí. de este género, eso es como la mejor... Y en mi casa siempre se mantenía el equipo de sonido prendido, siempre con algo de musiquita, siempre, o sea, la música siempre estuvo presente en mi casa. Listo, entonces vivimos a un Julio interesado por la música desde pequeño, por todas estas fuentes musicales que están en tu vida, Mm. por la cercanía con el grupo Fruco, por todos estos tipos de dinámicas que viviste, pero listo, pasemos de esa niñez a la juventud. Ujú. ¿Cómo era Julio en esa época? Bueno, Julio, muchacho muy deportista, Ok. fui esgrimista, jugué hockey, jugué mucho fútbol, jugué béisbol, jugué muchas cosas. Todos los Entonces, deportes que pues, sí, hockey, entonces era muy inquieto. Y en este momento agradezco eso porque mis hermanos, sobre todo Luis Alberto, no que recién falleció, mm, me inculcaba mucho que estuviera pendiente, pues, como de unas actividades que me mantuvieran distraído y de alguna manera alejado de otras actividades que eran eh, poco, sí, perjudiciales, poco ¿no? positivas Positivas. más en ese tiempo, esa década de los 80, de principio del 80 a mitad de los 90, fue bien compleja. Sí, Entonces pienso que esas actividades me mantuvieron alejado de esas malas cosas que pasaban en la ciudad. eso también te iba a preguntar. ¿Viviste tu juventud? Fue en uno de los momentos socioculturales más fuertes, creo que si no de Medellín, sino de Colombia entera. Sí, claro. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de decir, me gusta esto y no voy a intentar a meterme en estos caminos que no me llevan a este tipo de resultados? Ve, y es bien complejo porque eso o sea, no voy a decir tentaciones, sino que todas esas cosas vos las tenías ahí a la mano. Sí, Y más en estos barrios donde eso vos lo encontrás en cualquier parte de la en la esquina. vuelta de la esquina. Sí, pero sí agradezco que el deporte y otras actividades como el escultismo Ok. me mantuvieron, me mantuvieron lo suficientemente distraído de esos otros asuntos, pues, y agradezco eso. Y además que para complementar eso, también escogiste una área o una profesión muy, muy cerca de este tipo de productos que hay en el mercado. Entonces, aún así es mucho más admirable el hecho de que, listo, no me haya decantado por ese estilo de vida, sino siguiendo que realmente me apasionaba. Sí, claro. No, no, es que, por ejemplo, hablando en cuanto a salsa se refiere, los sitios de salsa de esa época, precisamente cuando yo ya tenía entre 16 18 años, eran entre comillas, mal Mal habitados. habitados. Y con cosas, con generadores de violencia ahí muy cerquita. Sí. Entonces, el vicio y que las peleas y que el pillo, entonces ya había esa generación eh, como de jóvenes que sí había caído en ese otro En ese lado otro lado. y que les gustaba era la plata fácil. Era muy difícil mantenerse estudiando y con otro objetivo diferente, pues a no estar en las calles con una moto ganándose la fácil. También pues, te iba a preguntar, ahí mencionaste el tema del estudio, ¿verdad? Ujú. Nos contaste que siempre fuiste disciplinado, buen estudiante, no el mejor, pero bueno, pronto buen Sí, un estudiante. poquito indisciplinado. Poquito pero esos son gajes de la juventud. Mario todavía es indisciplinado, No, imagínate. ni No, qué qué triste. decir.
Pero hay algo muy interesante que cuando Mario me comentó, ¿sabe? Podemos grabar con Julio, y me dijo, no, él estudió ingeniería de alimentos. Y Ujú, yo quedé como perdido un rato porque pues no encontraba como el hilo conductor de esta carrera, ujú. ingeniería de alimentos y Son Habana. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue eso, si la, Lo que porque pasa no es que, entendemos, o sea, yo me quedé, yo le dije, seguro que estudió eso, no estudió una administración, de pronto una música, no. Y que eres uno de los referentes a nivel de salsa aquí en Colombia. sí. Yo te cuento, pues hombre, pues sería yo mentiroso donde dijera pues que desde pelado, este niño, yo quería tener un bar de salsa, pues, o quería que mis negocios giraran en torno a la música cubana. Solo que, a ver, yo siempre estuve andando con la música muy cerquita, siempre. Entonces, por ejemplo, yo era el que le grababa cassettes de salsa a los amigos, porque mis hermanos tenían los LP, entonces yo les grababa salsa a los amigos, a las amiguitas, Sí, sí. em, pero pues lejos de pensar en un emprendimiento que tuviera que ver con eso. Ya, cuando llega el momento de decir, bueno, vamos a salir del colegio, me gradué de Bolivariana, ¿qué voy a estudiar? Entonces, por ejemplo, había ingeniería química que me gustaba mucho, pero era una universidad costosa, que de pronto no teníamos los recursos para solventarla. Entonces encontré la carrera de ingeniería de alimentos, que el pensum era muy similar y me parecía que era interesante porque te desarrollaba la creatividad, tiene una buena dosis de matemática y química que me Vale, gustaba. aplicado, exacto. Y ahí empecé, pero eso sin dejar de asistir a bares de salsa, que ya lo venía haciendo desde los 16 años más o menos, en ese sector de la 70 Sí, y Colombia, pues por el estadio. ok. Pero, ¿tocabas algún instrumento o era No, solamente amor por la música? solamente amor por la música. Y ya que tocas ese tema, esa ha sido una de mis frustraciones, no haber podido tener la disciplina para tocar un instrumento, ojalá en la salsa, pues, así fuera un bongo. Un bongo, sí, 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 sí. Pero muy interesante porque, pues, uno no cree que haya una relación tan grande con la carrera como y con, pues, ahora con tu emprendimiento, pues. sí. Entonces, es muy interesante, ¿por qué? Porque ahora nos vas a decir cómo nace Son Habana, ¿verdad? Ahorita más tarde, pero mucha gente normalmente no ve que todo lo que es las pasiones que tiene en su juventud Ujú, son los que lo, pues, de verdad son lo que lo potencializan a uno claro. en salir adelante. Entonces, muy interesante cómo pasamos de ingeniero Ingeniero de de alimentos, alimentos a ser la cara y una de las personas más conocidas por salsa aquí en Colombia. Entonces, sí. muy interesante. Y recapitulando un poquito el tema, pues el propósito del podcast, en esa búsqueda de Son Habana, de conocer, de tocar puertas, ¿cuál fue el no más grande que te dijeron? Mm. Venía un poquito, lo más grande yo creo que fue de la familia, Ok, sobre todo de mi mamá, mm, porque mi mamá pues no le cabía en la cabeza que pues Julio, ingeniero de alimentos, especializado en gerencia integral, entonces vaya a montar un bar de salsa, y yo, ¿cómo son de qué pues? Pero yo le decía: "Mamá, ¿sabes qué? Eso me paga una nota, o me paga brutal", y yo ya había hecho una especie de estudio de mercadeo a lo largo de varios años de recorrer bares como usuario. sí, Entonces, claro. No hay mejor dueño de bar que alguien que haya rumbeado en esos bares. claro que sí. Entonces yo esa movida salsera me la conocía y yo decía, bueno, en Medellín hace falta como un bar que tenga esto, Ok, ok. ¿cierto? Entonces ahí fue como que luego de haber renunciado a unos trabajos que tenía y luego de haberme casado, dije, no, venga, nosotros tenemos que emprender en alguna cosa. Entonces ahí fue cuando luego de experimentar con un pequeño negocio de transporte de productos congelados, luego de tener una pesquera en la mayorista, luego de hacer varias cosas, fue que se dio la oportunidad de recibir un bar en su arriendo. Ok, ¿Sí? Un amigo tenía un bar, lo iba a cerrar, entonces yo le dije, no, y ese bar me gustaba mucho, le dije, sí, no, no lo cerres, dámelo a mí. vení, dámelo a mí.
Entonces, cuando yo le comento eso a mi mamá y a mi ex esposa, mi mamá me dice, no, pues como, entonces, ¿qué te va a meter a un bar? Vos sos un ingeniero especializado, te va a meter en un bar. Y yo, no, Luz, pues que me gusta, mira el negocio. No, 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 pero ¿cómo así? O sea, entonces, ¿qué Julio el tabernero, pues? Entonces eso me rayaba. Yo, como, Sí. ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, que al final, pues, después de mucho pelear con con mi mamá y con mi ex esposa, que tampoco creía mucho en eso, porque decía, sí, claro, vos vas a llegar borracho todos los días, pues. Entonces, pero al final fueron ambas de gran ayuda y piezas fundamentales Bueno, para que Sonana sea lo que es hoy por hoy. eso es, sí, sí. Normalmente siempre me estoy dando cuenta pues, cuando hablo con socios o Ujú. amigos y las personas que hemos entrevistado, que conseguir los nos más grandes vienen de la familia, los del círculo más cercano. O sea, Sí, es muy complicado que te digan, vamos para las que sea de entrada. O sea, te toca sí. convencerlas y ir. Pero sabes que eso no es negativo del todo, porque pues, si a un amigo, o sea, o a cualquiera en la calle, vos que no le importás, hágale, tírese, que Ah, hijo de madres. Pero el círculo más ujú, cercano, si es un poquito más temeroso sí, y te cuida. exacto. Entonces, por ese cuidarte es que de pronto no te dice, no, no, pues, bobo o no, sino como, hey, ojo, pero si te vas a poner en esa, Eso. pensalo bien, pues te ponen como más, te aterrizan un poquito más. Sí. Y después de todo esto que estamos hablando, pregunta capciosa. ¿Lo volvería a repetir? Zona Sí, Habana. claro, claro. Sí, Bueno, te imaginas además la felicidad que me ha generado a mí Sonavana, pues además de lo económico, pues los momentos felices que me ha regalado son demasiados. Entonces, por eso vale la pena una y 100 veces. impresionante. Un mundo muy competido, o sea, Sí, claro. literalmente. Sí, pero es que es donde viene la diferencia, ¿cierto? Entonces es distinto si vos pensás en un negocio como muchas veces lo he dicho. Esto es para que la gente venga, se emborrache y vaya. Deje aquí la plata de adiós. Gracias No, a Dios. eso es, Sonana es como digo yo, que es una fábrica de experiencias, donde la gente va y ve una tremenda banda de música en vivo, donde puede llegar una noche, por ejemplo, Suso, Dani Hoyos, Dani y se Hoyos. monta a cantar allá, donde llega un tipo del tamaño de Charlie Aponte, que está de fiesta, está ahí bailando con su esposa, y dice, no, venga, yo canto. Pues entonces un montón de momentos que se dan que no se dan en cualquier otra Sí, no, o parte, sea, sí, ¿cierto? porque pues ahora los lugares para rumbear y para tomar son todos genéricos. Exacto, No hay algo diferencial, o son sea, como todos en un moldecito, y suena pragmáticos. la misma música de banda y el mismo reggaetón, el mismo. No, esto es, o sea, tiene una diferencia muy grande y es eso, que vos no encontrás dos noches iguales en Zona Habana, Que eso es lo que lo hace único en que eso es Zona lo Habana, en que este lo hace caso. único exactamente. Bueno, estamos hablando de lo dinámico que es Zona Habana, Ujú. ¿verdad? Pues que no es una discoteca ni un bar, sino es una experiencia como tal. ¿Cuál fue el primer estrellón? Varios, varios no varios, pero por ejemplo el batacazo más duro que ha tenido Zona Habana, sin duda, fue la pandemia, hermano. Uy, tiempo pa' Sí, jodido, claro. Claro, imagínate, 2 años cerrados, prácticamente. pues como a media máquina, Media año máquina. y medio, muy, muy complejo, porque nosotros, precisamente, la pandemia atacó lo social. Es un bar, sitio de estos es, precisamente es un sitio de De socialización, socialización, ¿sí? exacto, sí, sí. Entonces eso de no podernos encontrar, eso de, De de no un poder. aforo limitadísimo, eso de estar cerrado. Nosotros fuimos o sea, el primer tipo de negocios que cerró en pandemia fue los bares y Sí, restaurantes. el primero, los Y primeros. fueron los últimos que Y los abrieron, últimos en abrir. con la diferencia de que vos puedes llevar comida a domicilio. Sí, sí. Vos decime, pues, vos cómo haces Para repartir toda esa cantidad para, de comida. para repartir una Es una experiencia experiencia a domicilio. y más de Son Habana, o sea, es Exacto. completamente o sea, no hay como desligar la comida con la experiencia de Son Habana, entonces ya sería un restaurante común y Sí, corriente, pues un bar, un bar común y corriente, sí. exacto. Sin embargo, gracias a Mario de Focal Studio, nos inventamos la manera
de sobrellevar ese tiempo. Y fue haciendo unas transmisiones en vivo, Ok. unos streaming, que creo que fuimos además los primeros en Colombia ¿Qué hicieron stream? que hicimos presentaciones musicales en vivo transmitidas Exacto. por Por internet. internet, sí. Y teníamos días que se nos conectaron 300 y pico de personas y todas dejaban nosotros dejamos que dejaran un aporte voluntario y damos ahí el número de Pues el cuenta. número de cuentas, sí. Y con eso, pues creo que nos beneficiamos mucho. Sí, sí. Músicos, Son Habana, sonidista, Mario. Mario, exacto, Sí, sí, sí. entonces creo y además, y fuera independiente, yo creo que así no nos hubiera quedado un peso. Creo que lo más importante era como mantenernos ocupados pensando En qué innovar, qué hacer exactamente, nuevamente. Y exacto, como más la salud mental. Pensar, "Ve, ¿qué vamos a hacer esta semana?". Entonces el solo hecho de idearnos cómo vamos a grabar, cómo vamos a salir en la en la transmisión, transmisión, qué sí. repertorio vamos a hacer, qué orquesta vamos a montar. Le llevamos a muchas orquestas de la ciudad también. Miren, estuvo Latin Brothers, estuvo Siguara Jazz, estuvo una orquesta femenina que se llamó Tropinova. No, o sea, Muchísimo. pues ahí nos dimos la mano todos. Sí, entre todos se apoyaron y también lo que pues, mencionaba, o sea, al estar con un entorno y una situación muy diferente que nunca había visto, Muy extrema, o sea, muy extrema, una cosa que no conocía el mundo. que nadie pensó que fuera a durar tanto. Sí, Exacto. Pues la capacidad de innovar con estas circunstancias es lo realmente admirable. sí, ¿no? Sí, Y de innovar y juntar voluntades. O sea, eso fue, "Ve, voy a hacer esto", y Mario, no, vale, yo te ayudo. Y se fue para allá con Kevin, el sonidista también, no, venga, yo me consigo una consola que permita sacar una buena una señal. buena señal, exacto, sí. Y los músicos les digo, hey, muchachos, hay este reto y vamos de frente con toda. O Sí, sea, fue una unión de voluntades muy bonita. sí, creo que todo el mismo gremio se apoyó entre todos, empresarios, músicos, Sí, gente pues, de sonido, todo el mundo como, pues, listo, estamos viviendo momentos complicados, sí, fuertes, ¿qué hacemos para salir adelante? sí, Entonces sí. ahí se... Sí, yo creo que esa época fue la más tesa de todas. Además, que yo en diciembre de ese año, antes de pandemia, recién había abierto una sede de Zona Habana en Cali. Para allá te iba a preguntar. Imagínate. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces tocó tomar la decisión de cerrar Cali. Cerrar Cali. Sí, Sí, porque sí, y hoy por hoy pienso, si hubiéramos cerrado Cali, hubieran naufragado los dos. los dos exactamente. El uno se llevaba al otro, sí, 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 así fue. sí, sí. Y ya que me contaste de listo, ¿cómo enfrentaste lo que fue la etapa más dura para Zona Habana? Ujú. ¿Cómo pasamos de estar así como en números rojos, por así decirlo, a ser nombrado por el New York Times, específicamente Son Habana, Medellín? Sí. Entonces, No, eso es, a ver, claro que eso el New York Times, ahí está la página. Eso pasó en 2015. ok, Eso fue antes de antes de pandemia, pandemia, sí. pero fue algo muy bonito porque el New York Times hace una separata Ok, de qué hacer 36 horas en en Medellín, Medellín, ¿sí? Y ok. uno de los sitios que escoge es precisamente Zona Habana. Está Hato Viejo, la Gloria de Gloria, está una cervecería, varios sitios, o sea, 10 sitios que referencia. Y de esos, en 6 hizo presencia, fueron y grabaron. Y eso está ahí Oh, está el video en YouTube que dice que hacer 36 horas en Medellín del New York Times. de New York Times. Y pues me entrevistan a mí y a mi ex Y ya esposa que te estaba pues, presente. ok, Entonces, es una cosa que catapultó el bar de una manera impresionante. tremenda. Y hoy por hoy, Zona Habana recibe una gran afluencia de visitantes De visitante. extranjeros. Por ese mismo, Exacto. Digo yo derivado, sí, pues, sí, un coletazo un coletazo de eso, sí, de eso, porque me imagino pues que eso en algún motor de búsqueda saldrá sí, sí. y estará ahí. Además, que como yo sé que no me lo has preguntado, me adelanto quizás, hacemos que la experiencia para el visitante extranjero
sea más agradable, porque listo, un extranjero viene aquí a Colombia o no sabe bailar salsa. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos miércoles, jueves y domingo clases gratis de baile, de baile. precisamente enfocadas en esas personas que vienen de visita a Medellín, Amén. que en los últimos 10 años se ha vuelto tan buen destino turístico. Sí, porque hay una afluencia Tremenda, de personas de afuera impresionante. Sí, sí. sí. Entonces esto hace que esa visita sea más agradable y sea más atractiva. Bueno, y ya estábamos hablando del éxito que tuvo Son Habana Ujú, con esta publicación por el New York Times, pero ¿cuál ha sido esta enseñanza? Pues porque sabemos cuál es el contexto del podcast, no hablamos ujú, como de historias bonitas, sino que contamos lo más real y lo más pragmático que es ser empresario, ser dueño de un ujú. negocio. ¿Sí? ¿Cuál es este momento, situación en donde dijiste, estoy a punto de tirar la toalla, no me aguanto? Después, obviamente pandemia, ¿verdad? Pero Mm. un poquito más de situación en donde tú digas, estoy que tiro la toalla, no doy más. ¿Cuándo sería? No. Yo tengo realmente, Sonaban ha sido un negocio que ha tenido como un tremendo ángel que hasta, pues en esa época de pandemia, donde muchos bares cerraron, yo creo que por ahí el 35% de los bares y sitios de comida y bebida en Medellín se Cerrado. vieron, sí, fueron cerrados. Em, pero Sonavana de pronto fue un poquito resistente a eso, gracias a la gente, o sea, sentí un apoyo de la gente brutal, de los clientes, de los amigos. Pero así otro momento, sí hubo un momento por allá donde por una falta de documentación nos sellaron y nos amenazaron con cerrar, pues por un cambio ahí como de legislación. Entonces como que yo, como que joda, pues que tanto problema para uno trabajar, Para no trabajar, ¿cierto? sí. Porque si uno fuera qué sé yo, pues sin demeritar, es un sitio donde habita la cultura, Exactamente. ¿cierto? Pues porque no la sentí como que me estuvieran persiguiendo, pues yo, carajo, ¿qué pasa, pues? Entonces yo no, es que a todo para el carajo, pero no, pero ya afortunadamente, pues caí como en razón y dije, no, esto vale la pena. Pensé en la gente que trabaja conmigo, pensé en los músicos Que trabajan que contigo. trabajan ahí, la Gente, gente, pues porque esto ya se vuelve también como una especie de responsabilidad social. sí, eso te iba a decir. Eso ya, al ser un bar tan arraigado a la cultura Ujú, colombiana y a los sonidos que suenan acá, pues las personas, dependiendo en la época que hayan nacido, arraigan cierto tipo de canciones a su forma de ser y su forma claro, de vivir. Y siendo un bar tan temático, que impregna tanto en lo social, ya no solamente sería que dejar de tener esa del bar, sino que afectaría a un montón de personas que están atrás sí. por eso mismo. Entonces, por eso mismo decía yo, o sea, vale la pena. O sea, Sí, vale la pena seguir, vale la pena cualquier esfuerzo, vale la pena seguir dando la pelea. Y si toca normalizarnos, pues hágale. O sea, si toca acomodarnos, pues nos nos acomodamos. acomodamos, exacto. Pero bueno, y Sí. ahí, y ahí vamos, ya vamos para 16 años. 16 años. Vamos para 16 años que se dicen fácil. Ya, pero vivirlos Sí, sí, se convierten en 32. sí. Sí, sí. Pero bueno, afortunadamente, eh, yo siempre he dicho que tengo el mejor trabajo del mundo, pues, o sea, yo me disfruto Sonavana de una manera increíble. O sea, yo veo yo veo la base de músicos que tengo ahí, los veo más de 10 veces al mes y no me cansan. Y no se cansa. No, no me No. cansan todos los días y soy así con el mismo sentimiento. Sentimiento y pasión por Sí, eso mismo. sí. Sí, sí. Entonces, qué nota, qué Sí, nota. Entonces miro la gente bailando, miro la gente, como decimos coloquialmente, veo la gente parchada, y parchado. Sí, qué nota. Entonces, como que vale la sí, pena. sí. Bueno, y listo. Y como para concluirte y pues,
dejarte el día libre para que sea con tus actividades. Sabemos que, bueno, de pronto hoy no es lunes, se mueva tanto, pero es un día con muchas responsabilidades. ¿Cuál ha sido alguna de estas enseñanzas o de pronto momentos en los más valiosos que has aprendido de las situaciones que la vida te ha puesto contra la espada y la pared? Pues hombre, yo siempre he dicho que no hay situación extrema. O sea, que siempre es la vida y siempre Dios te da por ahí una salidita. Una salida. Entonces es buscarla con paciencia, con cabeza fría, no desesperarse, no tomar decisiones con la cabeza caliente, pensar en el objetivo final, que es mantenerse y mantener a esa gente que es impactada por el bar directo e indirectamente y pensar que por eso vale la pena los esfuerzos y seguir dando la pelea. Y dos preguntitas para finalizar. Dale. ¿Qué le dirías al Julio de en estos momentos si lo vieras de 15 años? Mm, No sé, yo le diría como, parce, la estamos haciendo, o sea, estamos haciendo lo que queríamos, que es vivir bien, eh, dar felicidad y dejar huella. Pienso que ese Julio de los 15 años estaría agradado, Agradado. sí, Sí, sí. viendo para dónde vamos. Viendo para dónde vamos. Sí. Y al contrario, ¿qué dirías de pronto a una persona que nos esté viendo, que de pronto haya pasado por situaciones complicadas, que la esté viviendo en estos momentos y que no a diferencia de, pues, de tu razonamiento de que siempre hay que mirarle el lado bueno, Ujú. siempre hay una respuesta, una solución, él esté viendo que no hay solución a la problemática que tenga? ¿Qué le dirías a ese? Como te decía ahorita, que siempre, o sea, la vida de Dios siempre te dan por ahí un huequito, una salida, que con paciencia y con sabiduría busquen esa, busquen esa salida, que no hay situación extrema, no hay soluciones mm, trágicas, no, o sea, hay que buscar, siempre una salida coherente y Sí, positiva, pues. siempre, siempre. Es tener paciencia y pensar con cabeza fría, sin duda. Ah, no, Julio, muchísimas gracias por este espacio, la verdad. Esto es un mundo completamente pues, nuevo para mí. No sabía la importancia cultural de Son Habana acá en Mm, Medellín y más con el contexto que me comentaste, que pues que te tocó los años más difíciles socioculturalmente hablando en el país. Y no, más bien es de admirar todo lo que has creado. Allá vamos a hacerle cuña a Son Habana, Muchas gracias. eh, pues porque es lo más representativo, la muestra más cultural y representativa que tenemos aquí en Medellín de lo que somos realmente, los colombianos. Así es. Pasión, amor, música y parcharse y disfrutar un momento chévere. Así es. Está. No, no es más. Muchas Muchas gracias. gracias por decir que sí y nos vemos en Son Habana en estos días. Claro que sí. Bienvenido.